Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, ya se encuentra con nosotros. Primero, Rosana Alvarado, este intento fallido, gracias a Dios fallido, del atentado en contra de la presidenta de la Asamblea, ¿cómo es que se da y cómo se detecta? Gracias, Carlos. Buenos días, amigas, amigos. Nosotros sorprendidos y naturalmente pues repudiando y condenando cualquier tipo de violencia, más todavía en estos momentos en donde la gente necesita calma, necesita serenidad, necesita saber que el día domingo pues es un encuentro con la democracia el que va a darse y que de ninguna manera la adversidad política justifica el empleo de algunas medidas como las que ayer se detectaron en la Asamblea. Nosotros teníamos un Consejo de Administración Legislativa y en ese momento Gabriela, la presidenta, fue interrumpida por elementos de la escolta legislativa y de su seguridad directa. Allí le dieron esta noticia, ¿no?, de que se había presentado un paquete, aparentemente se trataba de un CD que le estaban haciendo llegar, estaba dirigido a la presidenta de la Asamblea y el momento en el que el personal de su despacho procedió a abrir para verificar de qué se trataba, pues encontraron lo que fue difundido, ¿no? Era un estuche vacío, una cajita de DVD vacía, y hay una serie de alambres y unas conexiones que, bueno, pues luego fueron determinadas por el Grupo de Intervención y Rescate, fueron revisadas por el GIR y se encontró que se trataba de un explosivo de alguna capacidad, es decir, no era únicamente una detonación, el susto iba mucho más allá, podía tener unas consecuencias tremendas. A buena hora esto pudo detenerse, pudo a tiempo pues revisarse y creo que a todos nos deja una intranquilidad, una angustia, ¿sí? No pueden darse ese tipo de prácticas, peor todavía en un momento en el que el país entero pues lo que necesita es la serenidad, la calma de las próximas elecciones. Ahora, a ver, aquí hay dos cosas. La una de carácter logístico de seguridad y la otra en cuanto al tema de la política ecuatoriana. Comienzo con lo primero. Es decir, en la Asamblea Nacional no hay filtros como para detener esto, porque yo lo que estoy escuchando es que el personal de la presidenta de la Asamblea abrió y detecta esto, sí, y ahí entra el cuerpo de seguridad de la Asamblea. Es decir, ¿no debió haber sido al revés esto? Eso creemos, además era un sobre que no tenía remitente, eso es lo extraño, cómo llegó hasta el mismo despacho, ¿sí? Un sobre que no tenía remitente y que ya al tocarle pues podías encontrar algo más que papeles, porque se trataba de una cajita de un DVD, ¿no? Sí es extraño, no ha habido un remitente y por eso es que después de la denuncia que se ha presentado, la intervención no solamente de la policía sino ya de la Fiscalía, es que se está haciendo la investigación entre las personas que son las que generalmente entregan los paquetes en la Asamblea para saber si desde allí podríamos tener alguna otra pista, alguna luz. Un hecho como este, vamos al otro tema, vamos al tema de la política. Un hecho como este, en medio de la campaña electoral, a pocos días de la fecha electoral, es decir, del día de la votación, ¿cómo uno lo interpreta? Son acciones... Porque una cosa es una campaña sucia, donde hay denuncias van, denuncias vienen, pero esto ya es distinto. ¿Cómo se lo interpreta? ¿Como un acto de desestabilización a la democracia ecuatoriana? Como actos de cobardes, Carlos, sencillamente de cobardes, de gente que no tiene pues la más mínima posibilidad de dar una pelea limpia, ¿sí? Una pelea con los votos, una batalla que se tiene que librar en las urnas. Me parece que frente a eso pues siempre la democracia es la que presenta la alternativa, siempre es la democracia la que tiene que erigirse como la triunfadora, ¿sí? A través de las urnas es en donde la gente pues decide cuál es su destino, decide quiénes son sus representantes. Y estas que son prácticas que a buena hora han sido aisladas, desarticuladas e impedidas de que lleguen a su fin, son prácticas que, bueno, pueden estar presentes en unos y en otros procesos, no ha sido esta la regla, porque lo que se ha querido también es como aumentar la zozobra, probablemente para a partir del triunfo que tendrá Lenín Moreno el día domingo, pues instalar el mensaje del miedo, del fraude, de que algo ha sucedido con las ánforas, que el proceso electoral pues no ha estado limpio, no ha sido transparente. Yo creo que es hacia allá la campaña, ¿no? La articulación de este amedrentamiento con esta otra campaña de
decir que, de descalificarle al Consejo Nacional Electoral, que es el mismo que reconoció la victoria de los opositores en las elecciones seccionales del 2014. Entonces, es parte de esa misma La campaña se ha centrado fundamentalmente en los candidatos a las presidencias, y eso ha sido tradicional, es decir, se centra en los candidatos a la presidencia y vicepresidencia porque ahí nacen las propuestas de los modelos de desarrollo del gobierno que llegue, pero no en la Asamblea Nacional. Y lo que se habla es que esta nueva asamblea ya no va a tener la mayoría que ustedes tuvieron en el 2013, que la obtuvieron con el voto popular en el 2013, y por tanto esta asamblea va a estar dispersa en términos de bloques, lo que va a obligar al próximo gobierno a negociar para hacer mayorías. ¿Eso le va a restar espacios de gobernabilidad al nuevo gobierno? Bueno, te digo, nosotros este trabajo, este periodo legislativo ha sido exitoso y considero que es precisamente dada el número, las condiciones que a través de las votaciones del año 2013 nos dio el pueblo ecuatoriano, porque supo comparar entre lo que había sucedido cuando no tuvo el gobierno nacional la mayoría en el legislativo. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, ley de servicio público, ley de educación superior, como no teníamos por nosotros mismos, por el bloque país, el número de votos suficientes, tuvieron que hacerse más allá de acercamientos que siempre son importantes, pero tuvieron que hacerse algunas concesiones a algunos legisladores para conseguir pues su apoyo a determinada ley. Eso no siempre es, primero eso le deja a la ley como distorsionada en muchísimos de los casos, y luego pues esas no son alianzas a más largo plazo, ¿no? Sino son pues del día a día, de lo móvil, ¿verdad? Entonces, después de esa experiencia fue el pueblo ecuatoriano el que en febrero del año 2013 nos dio 100 legisladores. Tal vez esa misma cifra resulta complicada, ojo, porque tenemos 10 años de gobierno, entonces es como natural una disminución en el número de legisladores. Sin embargo, vamos a tener una mayoría, y vamos a tener una mayoría sólida, fuerte, solvente. Pero ya no sería absoluta, dicen los expertos. Yo creo que sí vamos a tener, que llegaremos a tener cerca de 80 legisladores, y ese es ya pues un número que nos da a nosotros, a Alianza País, la fuerza suficiente como para emprender las leyes, no cualquier ley, las leyes que fueron propuestas en el programa de gobierno de nuestros candidatos. Pero una de las críticas, sin embargo, Rosana, es que se le ha hecho a la Asamblea Nacional y fundamentalmente al bloque mayoritario de Alianza País, es los procesos de debate de los proyectos de ley, el apresuramiento de aprobación de los proyectos de ley para luego entrar a corrección, y el otro tema tiene que ver con la fiscalización. Bueno, siempre las leyes, yo considero que las leyes pueden ser medidas como buenas o malas, Carlos, el momento en que se están aplicando. Mientras tanto, pues pueden quedarse, mientras no lleguen a ser aplicadas, no sabemos qué tan beneficiosa resultó la ley o si efectivamente llegó a cubrir todo aquello que fue establecido en los considerandos. Entonces, tenemos leyes que son aprobadas, parecen perfectas, pero el momento de la aplicación les encontramos cortas. Entonces, allí se hace inevitable una reforma. Ese es también un mecanismo de fiscalización, de darnos cuenta de que nuestro trabajo resultó insuficiente o de que la realidad le superó a la norma, porque la sociedad va muchísimo más rápido de lo que van las propias leyes. Entonces allí se hacen importantes las reformas, y creo que eso no tiene por qué ser cuestionado. Lo que debería ser cuestionado es que no estemos en la capacidad de reconocer este error y de no modificar lo que se tenga que componer. Y los mecanismos de fiscalización existentes, no me refiero a lo tratado ahorita, me refiero ya a la fiscalización de la gestión. Rosana Alvarado, concluiría que hay que modificar los mecanismos de fiscalización. Creo que tenemos, que la Asamblea ha tenido una propuesta fiscalizadora muy diferente de la que fue instalada en el Ecuador hace algunos años, Carlos. Si es que vamos a la fiscalización como únicamente el juicio político y cortarle la cabeza al ministro, entonces sencillamente los números son cero, ¿verdad? No ha habido ningún ministro sin cabeza después del juicio político de la Asamblea Nacional. Pero me parece que en cambio muy poco se ha dicho sobre toda la tarea fiscalizadora que es frente al incumplimiento de funciones que ha desarrollado la Asamblea Nacional. Hemos estado
lado, los pedidos de información son súper importantes. A partir de eso se pueden detectar algunos problemas en la aplicación de la política pública, de saber si el ministerio está acogiendo todo aquello a lo que estaba obligado por ley, de acuerdo a lo que la Asamblea había aprobado. La presentación de los ministros en la Asamblea Nacional tienen que rendir cuentas, no es como antes. Recordarás que cuando se dio la negociación de la base de Manta, por ejemplo, la instalación en pleno territorio nacional de tropas militares extranjeras, recuerda qué tipo de fiscalización desarrolló el extinto Congreso Nacional, qué tipo de fiscalización, qué cuentas dieron los ministros del canciller en ese momento frente a un tema tan sensible y que comprometía nuestra soberanía. Para que eso nunca más se vuelva a dar, no solo que la Constitución estableció una prohibición, sino que además de eso, los ministerios de Defensa Nacional, la Cancillería, periódicamente tienen que presentarse ante la Asamblea y decir qué es lo que están haciendo, cuáles son los resultados de su trabajo. Entonces, esa sí es una fiscalización que ha sido muchas veces, pues, objeto de invisibilización, no ha sido considerada siquiera, mientras no exista el juicio político como manera de chantajearle al Ejecutivo. Ahora, el tema de la lucha contra la corrupción no solo pasa por la fiscalización de la Asamblea, sino también por la acción de los distintos operadores de control y de justicia, evidentemente. Algo que se ha planteado en esta campaña es devolverle la posibilidad a la Fiscalía General del Estado de poder iniciar indagación previa sin necesidad del informe de Contraloría. ¿Está de acuerdo Rosana Alvarado con eso? Yo creo que puede ser necesario eso, que habría que revisar esta propuesta y ver si efectivamente eso ayudaría en un momento en donde pues la gente quiere tener respuestas más certeras sobre estos temas de corrupción. Sobre todo por el tema ciudadano, ¿no? Sí, yo creo que esas son medidas sobre las que debemos discutir otra vez. Creo que también hay que revisar algunas medidas que se están implementando en otros países. ¿Qué sucede más allá de que algún contratista, de que alguna empresa haya sido calificada por la Contraloría como contratista incumplido, ¿sí? ¿Qué sucede más allá de eso? Pues hay quienes hablan de la muerte civil de muchísimas de las empresas precisamente incumplidas, de las empresas sobre las que haya naturales como una sentencia, que tengan ya una sentencia en donde se les encuentra una responsabilidad en delitos contra la administración pública. Pero más allá de eso, Carlos, porque a veces tenemos pues una memoria bastante diferenciadora entre lo que era la corrupción, que es la que ahora se denuncia, con lo que ha sido una corrupción que persistía en las entrañas del Ecuador. Y era cuando tenías legisladores que legislaban para unos bolsillos, para unos intereses, en contra de intereses nacionales. O era el país de la pureza, el país de la transparencia, el país que permitió que sus asambleístas, sus diputados, aprobaron la ley AGD, por ejemplo, o las disposiciones constitucionales que permitieron el más grande de los saqueos en la historia contemporánea del Ecuador a través del salvataje bancario. Entonces, esas han sido las grandes corrupciones que le han hecho daño al pueblo ecuatoriano. No disminuyo la responsabilidad de un hecho o de un acto corrupto, por supuesto, pero sin duda el impacto de los unos y de los otros también nos tiene que ayudar a mantener un discurso firme de combatir de donde provenga la corrupción. Y con esto termino. 60 intelectuales, si no me equivoco, en el Ecuador, diciendo apoyamos a Lenín Moreno. Parecería que los ojos de los intelectuales que vienen del progresismo latinoamericano y caribeño ven al Ecuador como un eje estratégico para que no se dé esto que dentro de los análisis ha dicho estaríamos llegando a un fin de ciclo. ¿Estaríamos llegando a ese fin de ciclo? ¿Y qué es lo que se juega el Ecuador este domingo 19 de febrero? Es muchísimo. No son solamente unas elecciones que marcan la continuidad, el darle raíces a la revolución ciudadana, el impedir que aquellos que ya gobernaron, que son el pasado, pues que ellos puedan retornar. El gobierno que torturaba, que reprimía y del que ahora pues su candidata pretende presentarse como la defensora de niños cuando su gobierno es el que todavía no da cuentas de qué es lo que sucedió con los guaguas Restrepo, por ejemplo, Carlos, ¿no? De otro lado, la bancocracia, la plutocracia, los que quieren retornar, el peligro de ser gobernados por unas élites económicas, que eso pone en riesgo a la democracia. Entonces, más allá de la decisión que a nivel país podemos asumir el día domingo y que le va a dar las raíces para continuar esta revolución, América Latina también tiene los ojos puestos en la decisión que nosotros tomemos el día domingo. Esto va a detener el retorno de
de, yo creo, fuerzas oscuras del neoliberalismo que ya le fallaron a América Latina, que le fallaron a nuestros pueblos, que establecieron unas lógicas del gobierno a favor de las grandes transnacionales, de los grandes capitales, y que en cambio, de una manera tan torpe y tan grosera, acabaron con los derechos de los pueblos. Entonces, frente a esto, me parece que lo del día domingo, pues, le deja al Ecuador bajo la lupa para que en América Latina todos aquellos que estamos dispuestos a construir un proceso de integración, un proceso soberano, un proceso en donde los derechos fundamentales no lleguen a ser privatizados, como algún candidato propone, a través de una zona franca, en donde los procesos en los cuales pues el poder popular, el poder para nuestro pueblo pues pueda instalarse, pueda hacerse cada vez más fuerte. Esos son los temas que están en juego el día domingo, y por eso mismo el Ecuador es un referente en las decisiones que llegue a tomar. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa en funciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos, encantada. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de su medio público, Ecuador TV.